Deseamos que el siguiente mensaje sea de gran ayuda para ti. Si gustas contactarnos, simplemente haz clic en la descripción de esta plataforma. Será un gusto escuchar de ti. El propósito de todo esto es ayudarte en acercarte a Dios y mejorar tu vida. Hoy en día hay un trend, les dicen algo popular que sucede, que existen algunas personas en las redes sociales que les llaman influencers. No sé cómo les dirían en español, pero les dicen influencers. Son personas comunes, pero por cualquier razón se han hecho populares y diferentes compañías los reclutan a ellos para que ellos puedan promover sus productos en las redes sociales como TikTok y Instagram y Facebook, y ahí se hacen videos con los productos con el fin de que todas las personas que los siguen puedan comprar ese producto. Ahora, yo trabajo en un seminario y hace unos meses atrás yo estaba platicando con un profesor del seminario que fue profesor mío y estábamos hablando y él me empezó a explicar que él iba a publicar un libro y el tema de ese libro es cómo ser una persona que puede influir al mundo. Y se me hizo interesante porque él tomó ese concepto de ser un influencer para poder influir al mundo. Entonces, cuando salió el libro, yo fui y lo compré y me puse a leerlo. Y mientras leía, había una historia en particular que me llamó la atención. La historia que me llamó la atención era de un hombre que se llamaba Duncan Campbell. Él fue un predicador en Escocia en los años 1940 hasta más o menos 60. Y por medio de la predicación de este hombre, hubo avivamiento en Escocia. Un tiempo se llama el avivamiento en particular, cuando él predicaba el evangelio, el avivamiento de las Hébridas. Era un pueblito pequeño en Escocia que cuando él predicaba el evangelio, miles de personas llegaban a conocer y aceptar a Jesucristo como su único Salvador. Pero realmente no fue eso lo que me llamó la atención de este hombre, de este predicador, sino la historia de la vida de este hombre. Hay un detalle muy importante. Él tenía una mamá que desde que él fue pequeño le compartía a él y a sus hermanos y hermanas del evangelio de Jesús. La mamá de él se llamaba Jane Campbell. Y la historia de la vida de ella fue que desde que eran pequeños en el comedor, cuando comían, cuando jugaban en la sala, cuando los bañaba y hasta cuando se sentaba al lado de la cama de los niños para acostarlos a dormir, siempre les compartía el evangelio y compartía una historia de las Sagradas Escrituras. Fue una mujer común, una ama de casa. Una mujer que cocinaba, que limpiaba, que criaba hijos, que realmente no era una persona popular. Es más, nunca salió más de 10 kilómetros o 15 kilómetros de su casa. Vivía solo allí en su vecindad y en la comunidad donde ella vivía. Pero en medio de trastes sucios, de limpiando narices mocosas, de cambiando pañales, de teniendo que disciplinar a niños, ella dedicada no solo a criar a sus hijos, sino dedicada a su Señor y Salvador. Y no solo dedicada a Él, sino dedicada a criar sus hijos con conocimiento de Jesús. Y por la influencia y por lo que ella hacía con sus hijos más de 2 décadas después, por medio de este hombre, Duncan Campbell, hubo avivamiento en Escocia. Las mamás tienen una influencia poderosa sobre sus hijos, ya sea para bien o sea para mal. Pero las mamás tienen una manera de poder controlar sus hijos hasta con una mirada, solo viéndolos. Y un niño puede saber si está haciendo bien o si está haciendo mal. No sé ustedes, y quizás voy a avergonzar a mi mamá, pero yo tuve una mamá dura,
fuerte que fue. Y eso que nos crió a mi hermano, que también está aquí, y a mi hermana sola. Y ella fue fuerte con nosotros, pero claro, también mostraba amor, nos daba abrazos, besos, nos compraba de todo, si podía. Hasta ella sacrificaba de no comer a veces para que nosotros pudiéramos comer. Yo recuerdo, ella estaba comiendo un chocolate y se me antojó y le pedí que me lo diera y fácil, sin pensarlo, me lo dio. Pero las mamás tienen ese don, ese privilegio, eso especial, que dan sus vidas para sus hijos. No hay quien no darían para sus hijos y tienen una manera de influenciarnos. Pero es una lástima, es una tragedia que en la sociedad de hoy, como que la cultura de afuera está tratando de hacer que la maternidad no es nada importante. Tratan de promover estas ideas de, ¿para qué quieres ser mamá? Vete mejor y empieza una empresa, que obviamente no hay nada mal de tener tu propia empresa, pero tratan de decir, es mejor tener tu empresa que tener a tus hijos. O ve y dedícate a tu trabajo y olvídate de tus hijos. Son las ideas que tratan de promover en estos días. Es más, hasta algunos ni pueden decir la palabra mamá. Las llaman personas que dan a luz. Pero la mamá es una persona tan especial que Dios la ha hecho para poder influenciar a sus hijos. Y en influenciar a sus hijos, tienen la habilidad de cambiar la sociedad. Así como la mamá de Duncan Campbell tuvo la habilidad de influenciarlo a él para que una sociedad pueda cambiar. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo es que la mamá tiene el poder, la habilidad de influenciar a la sociedad? Cómo por medio de sus vidas y de la influencia en que tienen con sus hijos pueden influenciar a sus hijos. Las madres pueden cambiar una sociedad a través de sus hijos. Si tienen su Biblia con ustedes, abren conmigo a Primera de Samuel y vamos a empezar desde el primer capítulo. Primera de Samuel, capítulo 1. Y aquí vamos a ver una mujer que Dios la usó a ella para poder cambiar una sociedad entera. Primera de Samuel, capítulo 1, para entender un poquito de lo que está pasando en este capítulo, tenemos que entender el trasfondo. Primera de Samuel comienza en una cultura que ni conocían de Dios. Fue durante los tiempos de los jueces. Puede uno ver más detalladamente cómo fue la sociedad en esos tiempos leyendo el libro de los jueces. Y un versículo que resalta y se usa muchas veces en el libro de Jueces es: en esos días no había rey y todos hacían como les parecía bien en sus ojos. Y eso nos ayuda a entender un poquito de cómo fue la sociedad durante este tiempo. Un tiempo donde las personas ni conocían realmente de Dios. Todos sacrificaban y hacían como pensaban que debían de hacer para servir a Dios. Entonces, teniendo esto en mente, era un tiempo cuando ni la palabra de Dios estaba muy activa en la sociedad, porque todos hacían como querían hacer. Nadie realmente seguía a Dios. Una cultura corrupta, una cultura sucia, por decirlo así. Todos hacían como querían hacer en este tiempo. Y es en esta cultura en que empieza Primera de Samuel, capítulo 1. Y aquí vamos a ver cómo Dios puede usarte a ti, mamá. Y no solo a las mamás, solo que va a ser un poquito dirigido más a las mamás porque es Día de las Madres. Pero como todo padre, vamos a ver cómo Dios puede usarte para cambiar la sociedad cuando todo aparece estar a tu contra. Primera de Samuel, capítulo 1,
Empieza en el versículo 1 diciendo: había un hombre de Ramataim, de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, el Efrateo. Elcana tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Allí los 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, eran sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas. Versículo 5. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Su rival Penina, rival de Ana, la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba por lo que Ana lloraba y no comía. Versículo 8. Entonces Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido, estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. La primera cosa que vamos a ver aquí es el voto de dedicar, es la decisión o el convenio que Ana hizo para dedicar a cualquier hijo que Dios le diera a ella. Ya vemos, lo que leímos, había un hombre con 2 mujeres, a Penina con quien tenía hijos, y a Ana, y el autor nota que a Ana la amaba. Entonces es probable que este hombre se casó primero con Ana, porque a ella sí la amaba, pero por no poder tener hijos, fue y buscó otra mujer. Y la vida de Ana, si seguimos leyendo, es una vida dura, es una vida amarga. Porque como decía allí, cuando ellos subían para ofrecer sacrificio a Dios en Silo, su rival, la llama la escritura, Penina, se burlaba de Ana. Se burlaba de ella porque no podía tener hijos. Y cada vez que iban año tras año, me imagino que Ana siempre se sentía triste porque no podía recibir algo de su esposo para sus hijos, para sacrificar. Y cada año dice que su rival la menospreciaba, se burlaba de ella. Una vida amarga, una vida de sentirse menos que por no poder tener hijos. Y hasta ahí me da risa lo que le dice su esposo Elcana, como todo hombre, tratando de arreglar las cosas. En el versículo 8 dice: entonces Elcana, su marido, dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? O sea, viéndola a ella que estaba triste y que no comía, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a cambiar eso. Es un poquito como yo con Karina, mi esposa. Pobre Karina, cada vez que, no sé, puede estar haciendo algo y se golpea o algo y le hace así, y yo: oh, ¿estás bien?
Obviamente no está bien, se acaba de golpear, pero como todo hombre, siempre ahí tratando de averiguar cómo podemos arreglarlo. Y luego dice una cosa más torpe aún, el hombre dice, ¿por qué estás triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? O sea, ¿no estás satisfecha conmigo? Si la amaba Elcana, y bueno, nos dice que sí la amaba, como que hubiera sido mejor si él le hubiera dicho a Ana, tú eres suficiente por mí, no necesito hijos. Y vemos la vida de Ana, que era una difícil. Del llegar allá y ella no quería comer, pero como quiera, Elcana le daba una doble porción para que comía. Entonces me imagino que se quedaba ahí la comida porque nadie se la comía. Y una vida tan triste que llevaba ella. Y dice que ella se levantó en el versículo 9. Se levantó después de haber comido y bebido, estando en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Era un dolor que ella sentía dentro de ella. El querer tener un hijo, pero el no poder tenerlo. Tan fuerte fue la angustia, no solo por la burla de su rival, sino porque ella quería un hijo. Pero algo tan especial en la vida de Ana es que ella no hace una oración egoísta. No hace una oración diciéndole a Dios, Dios, dame un hijo para que yo pueda sentir lo que es ser mamá. Sino ella dice, Dios, dame un hijo para que yo te lo pueda dedicar a ti. Y es una dedicación, no es cualquier dedicación que Ana le hace. Si sigue uno leyendo, ahí en el versículo 11 dice, si tú te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. Y nunca, aquí está la clave, nunca pasará navaja sobre su cabeza. En el libro de Números, capítulo 6, hay un pacto que se hacía en aquellos días que se llama el pacto del Nazareo. Que una persona se dedicaba a Dios y dice que a no tomar vino, a no tocar ninguna cosa inmunda y de nunca cortarse el pelo. O sea, era vivir una vida completamente separada para Dios. Y aquí Ana está diciendo, yo lo quiero dedicar, que sea completamente separado para ti. Esa era la oración, eso era, para eso quería Ana tener un hijo, para que lo pudiera dedicar completamente para Dios. Y dice que, luego no lo voy a leer, pero en el versículo 12 dice que Elí, para darnos un poquito más la imagen de la cultura de ese día, Elí, quien era el sacerdote ahí en Silo, no tenía realmente nada espiritual en él. Vino a ella y dice que cuando ella lloraba, su boca se movía, pero palabras no salían. Entonces nos muestra que era una oración interna tan profunda que ella hacía, pero dice que Elí la miró y pensó que ella era una mujer que estaba borracha y que no sé cómo, pero entró allí al templo para hacer no sé qué, y es lo que pensó Elí, que ella era una mujer así. Entonces la reprende y le dice que deje de tomar o no sé qué, y ella le dice, no, es que yo estoy orando y pidiéndole a Dios por un hijo, y a este hijo lo quiero dedicar. Y luego él dice que Elí la bendijo y ella se levantó y con un corazón ya contento, porque por la palabra que Elí le dio a ella de bendición, y me imagino que ella se levantó de allí, se regresó con su familia, con su esposo, pero de allí no terminó la burla. O sea, la otra mujer, Penina, se seguía burlando de ella por no tener hijos. Pero después dice que Dios se acordó de Ana y pudieron concebir y tener un hijo. No sé cuántas mamás aquí y padres también que tienen hijos y han decidido
dedicar sus hijos a Dios. Y el dedicar sus hijos a Dios es tener que casi tener una vida completamente diferente a la sociedad. En algunos casos es que la mamá se queda, sé que no en todos casos es igual, pero en algunos casos que la mamá se tenga que quedar en la casa para cuidar a los hijos y solo el papá trabaja para poder tener una gran influencia sobre ellos, más cercana. Y ahí tienen que sacrificar, quizás no tener tanto dinero. O el tener que decirles a sus hijos que no pueden ver tal películas, tal programas de televisión, o no poder escuchar algún tipo de música o qué sé yo. Pero el tratar de criarlos diferentes, el tratar de ser una influencia diferente y quizás el no poder realmente aparentar ser perfecto. Sé que hoy en día con las redes sociales ponen fotos y a la gente le gusta aparentar que están perfectos. Las mamás quizás, aquí no, quieren aparentar que tienen todo bien, que pueden criar a sus hijos y que no se estiran los pelos o nada así. Y eso causa envidias entre otras mamás. O tener que disciplinar al hijo y luego tener que lidiar con que si alguien se burla de mí por cómo estoy criando a mis hijos. O que si alguien me menosprecia porque yo no los dejo que hagan cualquier cosa. Es una dedicación completa de sus hijos. Y por eso quizás reciben burlas o críticas por ser así o por ser completamente diferente a como otras personas quizás los están criando. Pero en medio de la aflicción, en medio de la burla, en medio de la crítica de otras personas, en medio de tener que poner fotos que muestran que no eres perfecta, puedes responder en dedicación a Dios, en decidir quizás yo no sea perfecto o perfecta, pero voy a dedicar a mis hijos al Señor, que ellos puedan conocer del Señor. Quizás es el tener que decirle no a los deportes que se juegan en los domingos, porque tenemos que ir al servicio. Hay algunas cosas que hay que sacrificar con el fin de poder dedicar a sus hijos para Dios. Es el voto que aquí Ana hace y el voto que uno como padre hace también. Entonces vimos el voto y ahora vamos a ver el acto de dedicar. Vamos a ver que no solamente fue de palabras el voto que Ana hizo, sino fue un acto. Y vamos a seguir viendo cómo la vida de Ana fue difícil, fue triste. Si uno se pone a estudiar la vida de ella, primero vimos que con la burla de su rival, pero luego también con lo que sigue en el mismo capítulo, ahora en el versículo 19, dice: a la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido al Señor. Versículo 21. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Elcana, su marido, le dijo: haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado. Solamente te confirme el Señor su palabra. Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo.
Aunque el niño era pequeño, también llevó un novillo de 3 años, un efa de harina y un odre de vino. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí. Oh Señor mío, dijo Ana, vive su alma, Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a usted orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor todos los días de su vida. Esta vida estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor. Yo me imagino que cuando Ana se dio cuenta de que estaba embarazada, sabiendo del voto que ella había hecho hacia Dios de dedicar al hijo cuando él naciera, quizás en su momento tenía un sentir de felicidad, pero luego a la vez también algo de tristeza también. Ahora, eso no lo menciona la Escritura. Pero el saber que cuando diera luz y fuese destetado el hijo Samuel, lo iba a tener que ir y dejar en el templo en Silo por el resto de su vida. Ahora, en esta cultura se dejaba más o menos 3 años para que la mamá pudiera darle pecho a su hijo y luego destetarlo. Y así cuando tuviera 3 años ya el hijo podía comer comida sólida y no tener que estar tomando de su madre. Y algo interesante, hoy cumple 3 años mi segundo hijo, Ezra. Y esta mañana me levanté y cité al pastor y traje a mi hijo y le dije, bueno, pastor Iván, aquí se lo dejo. No se crea, hermano. Jamás lo haría. O sea, me desperté y eso ni fue lo que pensé. Mi primer pensamiento era que cuando se despertara él, yo iba a ir y es lo que hice. Entré a su cuarto y empecé a cantarle Happy Birthday por su cumpleaños. O sea, nunca en mi vida yo pensaría dejar a mis hijos. De 3 añitos, cada rato se está cayendo el chamaco, cada rato se está pegando la cabeza. Pero se imagina el dolor de Ana. Del decir, bueno, ya tiene 3 añitos mi hijo, ya está destetado. Cuando sea el tiempo de llevarlo a Silo, ahí lo voy a dejar. El acto de su voto. El que no solo fue, yo quiero dedicar mi hijo a Dios y solo es por palabras, pero nunca hay un cambio en la vida, y nunca hay, ni se abre la escritura en la casa y ni se habla de Dios. No, era un acto, se comprometió ella para hacerlo. Lo dijo y ahora lo hace. Y no fue fácil. Pero porque ella quería ser fiel a su palabra, dio su hijo, lo dedicó. ¿Y sabes lo que vemos allí? El soltar. Hasta yo soy culpable de querer tener a mis hijos aquí, los quiero tener cerca de mí. Hasta a veces me pongo a planear, ok, él va a estudiar esto, luego va a escoger esta carrera, quizás va a este colegio, quizás va al seminario como yo lo hice. Va a ser muy padre la vida de mi hijo. O quizás de repente me pongo a pensar, bueno, ese hombre, quizás le enseño cómo jugar fútbol, le puedo enseñar cómo jugar béisbol, básquetbol, luego lo puedo meter en el equipo y él puede dedicar su vida a jugar. Luego, quizás llegan las grandes ligas para jugar con los Astros. Luego se hace millonario y luego cada rato le voy a estar llamando, hijo, me hace falta. Quiero un carro, págame el bill, págame la casa. Y los quiero tener aquí. Y me imagino usted como padre, como madre, los quiere tener aquí. Pero en el acto de dedicárselos al Señor, es soltar.
es tenerlos aquí en la mano, pero una mano suelta, por decirlo así. Es tenerlos aquí cerca y dedicarlos en su caminar, pero decirle al Señor, son tuyos. Solo me los estás prestando por un tiempo. Es el darlos a Dios. Es la dedicación comienza rindiéndole el control a Dios, a nuestros hijos. Una cosa que no es fácil. No es fácil. Mamá o papá que diga, está fácil, se los dejo a Dios. No es fácil. Cuesta, es difícil, es el tener que entender que quizás no va a jugar mi hijo en las grandes ligas. Es decir, quizás no va a ir al seminario y está bien. Pero con que dedique él su vida a Dios y él pueda seguir viviendo su vida con Dios. Ese es el acto de dedicar nuestros hijos a Dios. Que Dios haga con ellos lo que Él quiera. Porque son de Él. El único control que nosotros tenemos como padres, ¿sabes lo que es? Es el soltar. Y eso es difícil. Cuando yo era chiquito, y es más, lo hago ahora con mi hijo mayor, él tiene unos carritos, a él le encanta jugar con los carritos. Cada momento que no tengo que trabajar y me quedo allí, viene y me dice que quiere jugar con los carritos. Y nos ponemos a jugar, pero él tiene algunos carritos especiales que se ponen en el piso o en cualquier cosa y se jalan para atrás. Luego se sueltan y el carro va sola. Y con nuestros hijos es algo similar. Es tenerlos por un tiempo, soltar para que ellos vayan. Y lo único que uno hace con ese carrito de controlarlo es traerlo hacia atrás y soltar. Y el carro solo se va a solas. Y con nuestros hijos es igual. El tenerlos por un tiempo, pero tenerlos y solo por un tiempo, pero con la mano abierta y decirle a Dios, Dios, son tuyos. Es Ana teniendo un hijo de 3 añitos, haciendo lo que hacían cada año, e ir a Silo y llegar a ofrecer holocausto a Dios, y cuando ve a Elí el sacerdote decirle a él, por este hijo oré y aquí se lo dejo porque lo dediqué a Dios. Tener nuestros hijos con la mano abierta. Vimos el voto de dedicar, el acto de dedicar, y por último es la vida dedicada. Ana iba a Silo una vez al año para adorar a Dios y para ver a Samuel. Capítulo 2, ahora, versículo 18, ya casi me perdía. Primera Samuel 2, 18 dice, Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor. Usando un efod de lino, su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a Elcana y su mujer y decía que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor. Y regresaba a su casa. Yo me imagino Samuel de 5 años. Una vez al año llegaba su mamá y le traía su regalito, porque cada año crecía. Y ofrecían sacrificio a Dios. Quizás pasaban un rato allí juntos, quizás comían juntos. Y quizás Samuel en algún momento le dijo a su mamá, ¿ahora me puedo ir contigo? Y su mamá tener que decirle que no.
Y dice que cada año Ana y Elcana subían a Silo para sacrificar. Y cada año Ana le traía una túnica. Y quizás Samuel, después de que se iba su mamá, se quedaba allí y miraba a otros niños que venían con sus familias. Traían sacrificio, adoraban a Dios. Y también miraba a Samuel que esos mismos niños y niñas se iban con su familia y él se quedaba allí. Pero dice que cada año Ana venía a traerle a Samuel eso y cada año ella se iba. Lo que vemos ahí es que cada año Ana tuvo que renovar ese voto a Dios. No era el Dios, ay, te dedico el hijo si me lo das. Y luego se lo da y dice, ay, te lo dejo. Haz con él lo que quieras. Es pues allá está el niño, pero a ver qué Dios haga con él. Sino fue el acto de ir. Y no era solo de una vez. No era solo de pararse aquí enfrente con sus hijos y su familia y decir, yo voto dedicar a mi hijo al Señor. Sino era algo continuo. No era algo de estar pasando por las emociones, sino era una dedicación que iba a ser difícil porque cada año iba a tener ella que renovar ese voto a Dios. Y me imagino que cuando Ana se iba de Silo para regresarse a su casa, se iba con un corazón roto. Y quizás en el camino ella trataba de esconder sus lágrimas, porque hasta el próximo año iba a poder ver a su hijo. El dedicar nuestros hijos a Dios no es solo el decirlo por hablar. Y no es solo decir, bueno, niño, vete allá al Launchpad con los niños y que ellos te críen. O el decir, vete a la escuela y que allá aprendas de Dios. Quizás si te lo enseñan, que en esta cultura ni creo que hablan de Dios ya. Pero es el decidir día a día, en medio de trastes sucios, en medio de carpeta sucia, porque el niño se quitó el pañal y se orinó ahí en la carpeta, en medio de una casa sucia, en medio de los trastes, en medio de otro pañal que cambiar y apenas le cambié uno, en medio de tener que despertarse a medianoche porque el niño está llorando, en medio de enfermedad, en medio de todo lo difícil que viene a los padres, a la madre y hasta el nunca oír de su hijo gracias. Es el hecho de cada día, a cada momento, dedicárselos a Dios. Ahora, muchas veces leemos esta historia de Samuel y decimos, es la dedicación de Samuel. Y sí, en gran parte de eso se trata. Pero es la dedicación de la madre de Samuel. Quizás cuando iba creciendo Samuel, no sé si de repente quizás él dormía y lloraba en las noches, o quizás resentía de repente a su mamá, o no sé qué sucedía, qué pasaba por la mente, porque la escritura no nos dice. Pero quizás Samuel llegó a una edad y que pudo preguntarle a Elí que por qué su mamá lo dejaba ahí y nunca podía ir con ella. Y quizás Elí le explicó la historia de cómo él pensaba que ella era una borracha, pero que ella estaba orando y pidiéndole a Dios. Y quizás fue allí en ese momento que Samuel pudo entender la dedicación que su madre tuvo. Y Samuel fue a ser un gran profeta. Recuerden, una cultura donde todos hacían lo que les parecía bien. La gente ni sabía realmente cómo adorar a Dios. No sabían quién Dios era. Hacían como querían. Es más, aquí nos explica, si seguimos leyendo, los hijos que eran sacerdotes, los hijos de Elí que eran sacerdotes en el templo, ellos eran unos bárbaros, eran sucios esos hombres. Se acostaban con las mujeres que entraban, comían, robaban de la comida que la gente venía a sacrificar. Y Elí tampoco era un hombre santo. Y dice
El capítulo 3, versículo 1 dice, el joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Noten eso. Luego brincamos al 19 y dice, Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Bersabé, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo. Porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Es una cultura completamente diferente cuando Samuel lo confirman como profeta de Israel. Una cultura que fue de todos hacen lo que quieran y no hay palabra de Dios, a una cultura que ahora sí hay profeta y visión y hay palabra de Dios. No por Samuel, aunque sí fue Samuel el que Dios usó, pero por un voto que una mamá hizo para su hijo con Dios, de dedicar ese hijo a Dios. Y no solo de palabras, sino de hechos. Pero no solo de hechos de a ver cómo le haces, sino el año tras año. Ella practicaba y renovaba ese voto. Es el decirle a Dios, Dios, con la mano abierta son tuyos. Y luego no irme y vivir como yo quiero, sino inculcar en ellos la palabra de Dios. Enseñarles a mis hijos himnos de la iglesia, que se pongan a memorizar versos y que se pongan a cantarle canciones a Dios. Pero luego, ¿sabes qué? Que ellos me puedan mirar a mí, que yo soy dedicado a Dios también. Que ellos puedan crecer y luego puedan decir, no, esto no solo es la fe que mi mamá practicaba, pero porque ella lo practicaba, no perfecto quizá, yo también lo voy a practicar. Es la dedicación a Dios, no es solo un evento, sino un rendimiento continuo. Vimos el voto de dedicar, el acto de dedicar y la vida dedicada a Dios. Mamá y papá también, en paréntesis, porque es Día de la Madre. Usted tiene la influencia tan grande en sus hijos del dedicarlos a Dios, pero no solo de palabras y que ellos sean dedicados, pero en su propia vida también dedicada a Dios. Tu mayor contribución a la sociedad puede ser tus hijos en dedicación a Dios, porque por medio de tu dedicación, ellos luego se hacen dedicados a Dios. Y cuando ellos se dedican a Dios, pueden impactar a su vecindad, a sus amigos, pueden impactar a su comunidad, pueden impactar a la ciudad, pueden impactar hasta la nación. Así como el señor Duncan Campbell, que por medio de él hubo avivamiento en Escocia. Gracias por escucharnos hoy. Esperamos que lo que aprendiste sea de gran utilidad. Solo aplicando lo que aprendemos es como crecemos. Te animamos a que busques una iglesia en donde congregarte y también nos encantaría conectar contigo. Haz clic en la descripción de esta plataforma para contactarnos. Hasta la próxima.